Es tiempo de hablar de leyes o de jurisprudencia, mejor dicho. Porque los caminos de la justicia han estado largos y sinuosos, parafraseando a Paul McCartney, desde el comienzo de la cuarentena. Con una feria judicial forzada, por cierto, que ha tenido una apertura a partir de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de esta semana, en la que permitía el accionar judicial en los tribunales federales y en las cámaras federales. Pero ¿qué pasa en los tribunales locales, en los tribunales ordinarios, en los juzgados de primera instancia aquí en la provincia y en la ciudad de La Plata? Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata, con Hernán Colli, al respecto. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? Bueno. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. ¿En dónde estamos parados hoy, desde este punto leguleyo, si se me permite el término, Hernán? En realidad hay una primera aclaración que corresponde hacer, es que en la provincia de Buenos Aires no estábamos en feria ni ordinaria ni extraordinaria. Originariamente la Suprema Corte Provincial decretó un asueto cuando se inició el ASPO, y ese asueto se levantó a partir del 6 de mayo, restableciéndose un funcionamiento, si bien acotado, del funcionamiento de la justicia bajo modalidades electrónicas y de teletrabajo. A diferencia de esto, en el orden nacional la situación fue mucho más grave, porque la justicia nacional de la capital federal y federal estuvo paralizada desde el 20 de marzo prácticamente, y ni siquiera se ha reactivado totalmente con esta acordada en la Corte, sino que estaría, digamos, esta acordada incide el funcionamiento de la propia Corte, de las cámaras nacionales y federales, y los juzgados de primera instancia quedaron para una segunda etapa, digamos, por una etapa posterior. Algunos dicen que podría ser la semana que viene o la otra. En el interior del país, la justicia federal también tiene presencia en el interior del país. Fuera del área metropolitana sí se había normalizado ahora un par de semanas el funcionamiento. Así que esto es un punto que hay que marcarlo, porque en la provincia de Buenos Aires, pues a través de el esfuerzo, digamos, que ha hecho la propia Corte y los abogados, no ahora durante el ASPO, sino anteriormente, para tratar de modernizar los procedimientos, de instaurar la forma más plena posible el expediente electrónico, fue factible de que no estuviéramos en esta situación tan grave como la de la capital federal. Sin embargo, no es que tampoco estamos en el mejor de los mundos. Claro, no estamos en la panacea, ¿no? Sí, tal cual. O sea, estamos un poco mejor, pero todavía falta mucho camino por recorrer para el pleno restablecimiento del servicio de justicia. Y fundamentalmente, bueno, nosotros, si bien no sé si vale la pena seguir diciéndolo esto por el tiempo transcurrido, que nosotros desde los colegios de abogados hemos sostenido desde el primer momento que se podría haber ido un poco más rápido, o sea, que se podría haber restablecido alguna funcionalidad del servicio en una forma mucho más dinámica de lo que finalmente se hizo. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un conflicto laboral, soy trabajador y quiero abrir un conflicto, o tengo un conflicto laboral con la empresa para la cual trabajo, ¿yo puedo ir a un estudio jurídico y consultar con un abogado hoy? Hoy sí. A ver, a partir del lunes lo vas a poder hacer en forma presencial. Antes del lunes o durante todo este tiempo lo podías hacer por mecanismos virtuales, e incluso si estaba dada alguna circunstancia de fuerza mayor o de urgencia o un trámite postergable, también lo podías hacer en forma presencial. Y ese juicio laboral, suponiendo que toda la previa, que normalmente tiene un juicio laboral, intercambio telegráfico, estuviera cumplida, la demanda se podía iniciar por la receptoría y va a quedar radicada en alguno de los 5 tribunales de trabajo de la ciudad. Bien. El tema que tenemos ahí es que la Corte tiene que resolver la rehabilitación de los sistemas de notificaciones de las oficinas pertinentes que funcionan en el ámbito del Poder Judicial, que esas no están funcionando, o al menos están funcionando muy acotadamente para algunos temas muy puntuales. Entonces ahí es donde se tienen que buscar los mecanismos, pero no se puede seguir esperando con esto para que los oficiales notificadores vuelvan a salir a la calle a notificar
porque la verdad que no existe ningún tipo de justificación desde lo sanitario, desde la protección sanitaria, que un oficial notificador no pueda salir a hacer su trabajo, mientras que el correo ha sido declarado actividad esencial y ha funcionado durante toda la pandemia con absoluta normalidad. O el delivery, o el Rappi, el Globo, o cualquier sistema de distribución de cosas. Estamos hablando con el doctor Hernán Colli, es presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata. Los juicios a distancia, o estos juicios mixtos, un poco presenciales y un poco vía teleconferencia, ¿llegaron para quedarse, doctor? Yo creo que sí. El otro punto que falta adecuar, y yo creo que con estas dos cuestiones, si nosotros avanzamos con las notificaciones y con esto que hace referencia, el sistema va a restablecer una funcionalidad casi plena, tiene que ver con que hay determinados actos procesales, y por quien decía recién procesos, por decir, mixtos, hay determinados actos procesales que sí o sí se tienen que cumplir en forma presencial en los tribunales. Hay determinado tipo de audiencias, hay situaciones donde se tiene que presentar documentación o retirar alguna documentación original, que eso no se puede hacer por vía remota. Y eso la Corte lo ha ido restableciendo, tiene que extenderlo a un sistema de turnos en el cual uno pueda ir a cumplir ese tipo de diligencias. Y a mí me parece que todo lo que es la incorporación de la tecnología, no solamente en la actividad judicial, sino en nuestras propias vidas, vino para quedarse. O sea, no por ahí es difícil proyectar el futuro, pero hay un montón de actividades. De hecho, por ejemplo, nosotros en este tiempo desde el Colegio de Abogados hemos no solamente mantenido, sino intensificado toda la actividad académica e institucional, que de por sí siempre es mucha, utilizando plataformas telemáticas, Zoom, el canal de YouTube, todo eso, y me parece que en eso no tenemos vuelta atrás. Y con el tema de la justicia es lo mismo, o sea, a partir de poder trabajar de manera remota, no solamente nosotros como profesionales optimizamos nuestro tiempo, se optimiza el tiempo de la justicia, y bueno, y se generan un montón de, por decirlo de alguna manera, de beneficios que me parece que no van a retroceder. Más allá de que nos guste, como parte de nuestro diario quehacer, andar por los pasillos de tribunales, tomar un café en el bar de la esquina, hay determinadas cosas que me parece que se van a quedar. Rosquear, ¿no? ¿Cómo sí, se dice? No sé, pero bueno, hay compartir el momento con los colegas. Está bien. Lo digo bromeando porque también nosotros, los periodistas, ¿no? Estamos en eso, en tenemos el esa rosqueo cultura del bar. Del cafecito, ¿no? Claro, el chusmeteo por ahí, a ver qué se sabe, qué te dijo, qué data tenés, etcétera. Bueno, eso es por Zoom. Claro. ¿Se aprovechó este tiempo para digitalizar causas, archivos, para despapelizar, así se dice, la justicia o no? La verdad que eso ya es difícil decirlo porque nosotros tenemos una estructura judicial que no logra tener una unicidad en el funcionamiento. Cada juzgado, cada órgano jurisdiccional tiene determinadas pautas y determinadas normas de funcionamiento interno que no necesariamente son iguales a la de al lado. Esto, bueno, tiene que ver con cierta cultura organizacional, con cierta decisión de la cabeza del Poder Judicial, donde el límite a veces no es tan nítido entre lo que es una función jurisdiccional, donde obviamente cada juez tiene la más plena independencia en su actuar, de lo que son cuestiones administrativas y funciones de superintendencia, donde sí puede haber una decisión, digamos, más de tipo jerárquico dentro de una estructura administrativa. Y eso hace que en el medio de la pandemia se sacaron algunas resoluciones que se venían trabajando hace muchísimo tiempo. No es que se trabajaron para la pandemia, por ejemplo, esta que deriva en el pase definitivo al expediente digital. Pero en ese contexto ahora van a coexistir durante muchísimo tiempo, porque lamentablemente los procesos duran mucho tiempo, expedientes mixtos, o sea, expedientes que fueron iniciados bajo una modalidad papel y van a terminar como digitales, donde una parte importante de esos expedientes va a seguir en formato papel.
quizás se podría haber tomado la decisión de digitalizar todo, hacer digitalizar todo ese material con un plazo, digamos, solamente porque es mucho material, pero todavía esa decisión no ha sido tomada. Lo que es cierto es que los expedientes que se iniciaron a partir de ahora van a ser totalmente digitales y seguirán tramitando y culminando de esa manera. Llegó el siglo XXI, finalmente, entonces. Sí, ya venía llegando. Yo insisto que nosotros el avance que tuvimos, a pesar de que fue resistido por algunos sectores a partir del año 2002 y más aceleradamente a partir del 2016 con el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, incluso muchos colegas que lo criticaron en su momento y nos criticaron institucionalmente por apoyar esa iniciativa, hoy reconocen que si esto no hubiera existido en la provincia, la situación del Poder Judicial de provincial, sin ser una panacea, como dijimos al principio, hubiera sido igual de catastrófica que lo que sucedió en el orden nacional. Doctor Hernán Colli, presidente del Colegio de Abogados de La Plata, muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana. Gracias a ustedes por el llamado y finalmente una reflexión, más allá de que todos estamos deseosos de seguir trabajando, que el lunes vamos a poder volver a atender en nuestros estudios, apelar también a nuestra responsabilidad para cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros semejantes y tratar de cumplir las medidas sanitarias para que el virus no se siga propagando y que podamos bajar estos niveles de contagio que realmente son alarmantes. Hasta siempre, gracias. Gracias a ustedes.